Y si te dijera que el problema no es que la vida sea difícil, sino que has estado esperando que alguien te sostenga para poder avanzar, yo también creí eso. Hubo un momento en mi vida donde pensaba que necesitaba motivación, apoyo, alguien que me dijera que iba por buen camino. Pero un día todo desapareció, el apoyo, las palabras, la motivación externa, y me quedé solo frente a mis decisiones. Ahí entendí algo que cambió todo. Nadie vendrá a vivir tu vida por ti. En ese silencio incómodo descubrí mi verdadera fuerza, la que no depende de nadie más. El mayor error que cometen la mayoría de las personas es vivir creyendo que su avance depende de alguien más. Creen que necesitan que los motiven, que los impulsen, que los acompañen en cada paso, como si la fuerza para cambiar su vida viniera desde afuera. Pero déjame decirte algo con total claridad. Mientras sigas esperando eso, seguirás detenido en el mismo lugar. Yo también pasé por esa etapa. Recuerdo momentos en los que tenía metas claras, sueños grandes, ideas que podían cambiar mi vida, pero no avanzaba. ¿Por qué? Porque estaba esperando que alguien me dijera, tú puedes, esperando que alguien reconociera mi esfuerzo, esperando sentir ese empujón emocional que supuestamente me iba a activar. Y lo que no entendía en ese momento era que esa espera me estaba debilitando. Porque cada vez que dependes de alguien más para moverte, le estás entregando tu poder, le estás dando a otra persona la responsabilidad de algo que solo te corresponde a ti, tu progreso. Y el problema es que las personas cambian, se cansan, se distraen, tienen sus propias batallas. Hoy pueden apoyarte, mañana pueden no estar. Y entonces, ¿qué? ¿Te detienes? ¿Te caes? ¿Abandonas todo lo que querías construir? Ahí es donde la mayoría se queda atrapada. No porque no tengan capacidad, sino porque no saben avanzar sin validación. Y eso es peligroso, porque tu vida no puede depender del estado emocional de otros. No puedes construir tu futuro sobre la atención o el ánimo de alguien más. Hubo un momento en el que entendí esto de forma dura. Estaba trabajando en algo importante para mí, esperando reconocimiento, esperando que alguien notara mi esfuerzo, pero ese reconocimiento no llegaba. Y al principio me frustré, incluso me desanimé, hasta que me hice una pregunta simple pero poderosa. ¿Y si nadie lo nota nunca, vas a detenerte igual? Esa pregunta cambió todo, porque me obligó a enfrentar la verdad. Estaba haciendo las cosas no solo por disciplina, sino por aprobación. Y cuando esa aprobación no llegaba, mi motivación se rompía. Ahí decidí algo diferente. Empecé a avanzar aunque nadie estuviera mirando. Empecé a cumplir aunque nadie me aplaudiera. Empecé a construir aunque nadie entendiera lo que estaba haciendo. Y en ese proceso descubrí algo que no se enseña fácilmente. La verdadera fuerza aparece cuando ya no necesitas a nadie para seguir. Cuando dejas de depender de otros, tu enfoque cambia. Ya no buscas que te impulsen, te impulsas tú mismo. Ya no esperas motivación, creas acción. Ya no dependes de palabras externas, dependes de tu palabra. Y eso te convierte en alguien diferente. Alguien que no se detiene porque nadie llegó, alguien que no se rompe porque nadie lo apoyó, alguien que entiende que el camino es suyo y que nadie va a caminarlo por él, porque al final el mayor error no es fallar, el mayor error es vivir esperando que alguien más viva tu vida por ti. Llega un momento en la vida en el que tienes que aceptar una verdad que no siempre es cómoda, pero es liberadora. Nadie vendrá a salvarte. Ni la motivación perfecta, ni la oportunidad ideal, ni esa persona que imaginas que un día llegará a cambiarlo todo por ti. Y mientras más rápido lo entiendas, más rápido empiezas a tomar control real de tu vida. Durante mucho tiempo yo viví con una expectativa peligrosa. Pensaba que en algún momento aparecería alguien que me diera claridad, que me ayudara a resolver mis dudas, que me dijera exactamente qué hacer cuando las cosas se complicaran. Y claro, esa idea suena reconfortante hasta que la realidad te demuestra lo contrario. Porque la vida no funciona así. La vida te pone frente a decisiones que nadie puede tomar por ti. Te enfrenta a momentos donde estás solo con tus pensamientos, con tus miedos, con tus dudas. Y en esos momentos no importa cuántos consejos hayas escuchado, no importa cuántos libros hayas leído, no importa cuánta inspiración tengas acumulada, al final eres tú quien tiene que actuar. Recuerdo una etapa en la que estaba esperando señales externas para avanzar en algo importante. Analizaba demasiado, pensaba demasiado, consultaba demasiado. Quería estar seguro antes de dar el paso. Pero lo que no me daba cuenta era que esa búsqueda constante de seguridad me estaba paralizando.
Y el tiempo pasaba, las oportunidades seguían ahí, pero yo seguía esperando algo que nunca llegaba. Hasta que un día me di cuenta de algo simple: nadie va a venir a empujarme. Nadie va a aparecer en el momento exacto para decirme hazlo ahora. Si yo no tomaba la decisión, nadie lo haría por mí. Y esa comprensión fue incómoda pero necesaria, porque ahí entendí que la responsabilidad no se comparte cuando se trata de tu vida. Puedes recibir consejos, puedes escuchar opiniones, puedes aprender de otros, pero la acción final siempre es tuya. Y eso significa que también lo es el resultado. Muchas personas viven frustradas porque esperan apoyo constante. Esperan que alguien las rescate cuando se sienten perdidas, cuando se sienten cansadas, cuando las cosas no salen como querían. Pero la realidad es que incluso las personas que te quieren no pueden vivir tu proceso por ti. Pueden acompañarte, pero no pueden reemplazarte. Y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de buscar excusas externas y empiezas a mirar hacia adentro. Te das cuenta de que no necesitas a alguien que te salve, necesitas la decisión de salvarte a ti mismo. No necesitas que te levanten, necesitas aprender a levantarte. Hubo un punto en el que dejé de esperar respuestas y empecé a tomar decisiones, incluso con incertidumbre. Y sí, al principio da miedo, porque cuando dejas de esperar salvadores te enfrentas a la realidad de que todo depende de ti, pero también ahí descubres algo poderoso: eres más capaz de lo que pensabas. Porque cuando ya no esperas que alguien te rescate, empiezas a actuar con urgencia, con enfoque, con determinación, y esa mentalidad cambia completamente tu camino. La verdad es simple: aunque dura, si estás esperando que alguien venga a salvarte, estás perdiendo tiempo valioso. Nadie vendrá. Y eso no es una mala noticia, es una oportunidad, porque significa que el poder siempre ha estado en tus manos. La disciplina verdadera no comienza cuando tienes energía, motivación o ganas, comienza cuando no tienes nada de eso, pero aún así decides hacer lo que tienes que hacer. Y esa es una de las diferencias más grandes entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas toda su vida. Durante mucho tiempo yo confundía disciplina con emoción. Pensaba que si estaba inspirado entonces podía avanzar, si me sentía motivado entonces podía cumplir mis metas. Pero cuando no me sentía bien, cuando estaba cansado o distraído, simplemente lo posponía. Y sin darme cuenta, estaba entrenando un hábito muy peligroso: depender de mis emociones para actuar. El problema con eso es que las emociones cambian constantemente. Un día tienes energía, otro día no. Un día estás enfocado, otro día estás disperso. Y si tu vida depende de eso, entonces tu progreso también será inestable. No puedes construir algo sólido sobre algo que cambia todo el tiempo. Recuerdo una etapa donde tenía metas claras, pero solo avanzaba cuando me sentía listo. Y claro, había días en los que hacía mucho, pero también había semanas completas donde no hacía absolutamente nada. Y lo curioso es que siempre encontraba una excusa que sonaba lógica en mi mente: hoy no es el día, mañana empiezo mejor, cuando tenga más ánimo lo hago. Pero el tiempo no espera tu ánimo. El tiempo sigue avanzando aunque tú no avances con él. Hasta que llegó un momento en el que entendí algo incómodo: la disciplina no es hacer lo que quieres cuando quieres, es hacer lo que debes incluso cuando no quieres. Y ese cambio de mentalidad lo transforma todo. Empecé a observar algo importante en mi vida. Cuando nadie me estaba mirando, cuando no había presión externa, cuando no había consecuencias inmediatas, ahí era donde realmente se veía quién era yo. Porque cumplir cuando hay motivación es fácil, pero cumplir cuando no hay nada de eso es lo que define tu carácter. Y decidí empezar a cambiar eso. Empecé con cosas pequeñas pero constantes. Hacer lo que dije que iba a hacer aunque no tuviera ganas, cumplir mis compromisos aunque nadie los recordara, seguir avanzando aunque no hubiera emoción. Al principio no es agradable. Hay resistencia interna. Tu mente te dice que descanses, que lo hagas después, que no es tan urgente. Pero si ignoras esa voz una y otra vez, algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a construir confianza contigo mismo. Porque cada vez que cumples cuando no quieres, te respetas un poco más. Y cada vez que te fallas, pierdes un poco de ese respeto interno. Con el tiempo entendí algo poderoso: la disciplina no te quita libertad, te la da. Porque cuando puedes actuar sin depender de tu estado emocional, ya no estás controlado por tus días malos, ni por tu cansancio, ni por tus excusas. Estás en control.
Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Dejas de ser una persona que reacciona a cómo se siente y empiezas a ser una persona que actúa según lo que decidió. Porque al final la disciplina no es una obligación, es la forma más clara de demostrarte a ti mismo que puedes confiar en ti. Uno de los mayores frenos en la vida de cualquier persona es esperar motivación externa para empezar a actuar. Es como si tuvieras todo el potencial dentro de ti, pero necesitaras que alguien más te diera permiso emocional para usarlo. Y mientras esperas ese impulso, el tiempo sigue pasando, las oportunidades se enfrían y tus metas se quedan exactamente donde las dejaste. Yo viví eso. Hubo etapas en las que sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. No porque no pudiera, sino porque no sentía hacerlo. Esperaba estar inspirado, esperaba sentirme con energía, esperaba ese momento perfecto donde todo encajara en mi mente para empezar, y ese momento casi nunca llegaba. Lo que no entendía en ese entonces es que la motivación no es una base confiable para construir una vida. La motivación es como una chispa, aparece, ilumina por un momento y desaparece. Pero la disciplina es otra cosa, es un sistema constante, no depende del estado emocional del día. Recuerdo claramente situaciones en las que tenía metas importantes frente a mí, pero me quedaba atrapado en la espera. Revisaba información, pensaba demasiado, planeaba mucho, pero actuaba poco. Y en mi mente siempre había una excusa disfrazada de lógica. Cuando me sienta mejor empiezo, cuando tenga más claridad lo hago, cuando llegue la motivación adecuada será el momento. Pero ese momento perfecto nunca llegó, hasta que un día entendí algo que me confrontó directamente. Si solo actúas cuando tienes motivación, estás renunciando a tu control. Porque la motivación no responde a tus metas, responde a tus emociones. Y las emociones no son constantes. Ahí fue cuando empecé a cambiar mi enfoque. Empecé a hacer las cosas sin esperar sentirme listo, sin esperar tener ganas, sin esperar que algo externo me empujara. Simplemente decidí actuar. Y al principio no es fácil, tu mente te resiste, te da mil razones para posponer, te dice que hoy no es necesario, que mañana será mejor. Pero si aprendes a ignorar esa voz y das el primer paso, algo interesante sucede. La acción empieza a generar motivación, no al revés. Descubrí que la motivación no llega antes de empezar, llega después de empezar. Porque cuando te mueves, aunque sea con poca energía, empiezas a crear inercia y esa inercia te lleva a seguir. Pero si esperas a sentirte bien para moverte, te quedas atrapado en un ciclo donde nunca empiezas. También entendí algo importante sobre la vida diaria. Las personas que dependen de la motivación viven en altibajos constantes. Un día hacen mucho, otro día no hacen nada. Un día se sienten capaces, otro día dudan de todo, y así es imposible construir algo sólido. En cambio, cuando decides actuar sin esperar motivación, tu vida se vuelve más estable. No porque siempre te sientas bien, sino porque ya no dependes de sentirte bien para avanzar. Y eso cambia completamente tu identidad. Dejas de ser alguien que espera el momento adecuado y te conviertes en alguien que crea el momento. Porque al final, la verdad es simple, la motivación puede encenderte, pero solo la acción puede transformarte. El verdadero carácter de una persona no se construye en los momentos fáciles, ni cuando todo está a su favor, ni cuando tiene apoyo constante. El carácter se revela y se forma en la soledad, en esos momentos donde no hay aplausos, donde no hay nadie observando, donde lo único que tienes eres tú mismo frente a tus decisiones. Y déjame decirte algo que aprendí con el tiempo. La soledad no es un castigo, es un espejo. Es el lugar donde ya no puedes fingir, donde ya no puedes esconderte detrás de excusas, donde ya no puedes depender de la opinión de otros para definir quién eres. Durante mucho tiempo yo evitaba esos momentos de soledad. Me mantenía ocupado, buscaba distracciones, hablaba con personas, hacía cosas constantemente porque en el fondo no quería enfrentarme a mí mismo, porque cuando estás solo te das cuenta de muchas verdades que normalmente ignoras. Recuerdo etapas en las que me sentía inseguro sobre mis decisiones. Dependía demasiado de lo que otros pensaran o dijeran. Si alguien aprobaba lo que hacía, me sentía bien. Si alguien dudaba, yo también dudaba. Y eso me hacía extremadamente vulnerable, porque mi estabilidad no venía de mí, venía de afuera. Pero la vida tiene una forma interesante de enseñarte. Llegan momentos en los que estás solo, sin guía, sin validación, sin nadie que te diga si vas bien o mal. Y en ese silencio no tienes otra opción más que mirarte a ti mismo. Al principio eso incomoda,
porque la soledad obliga a enfrentar tus debilidades, tus dudas, tus inconsistencias, pero si en lugar de huir decides quedarte, empieza un proceso de transformación. Yo pasé por eso. Hubo momentos en los que no tenía nadie validando mis decisiones, no había opiniones externas guiándome, no había aplausos motivándome, y al principio eso me hacía dudar más, pero con el tiempo entendí algo poderoso. Si no aprendo a confiar en mí cuando estoy solo, nunca podré confiar en mí cuando esté acompañado. Ahí fue cuando empecé a cambiar. Empecé a usar la soledad como entrenamiento, a hacer lo que decía que iba a hacer, incluso si nadie lo sabía. Cumplir mis compromisos sin necesidad de que alguien me recordara. Tomar decisiones basadas en mis principios, no en la aprobación externa. Y poco a poco algo cambió dentro de mí. Empecé a sentir una estabilidad diferente, una confianza que no dependía de emociones ni de opiniones, porque cuando te demuestras a ti mismo que puedes sostenerte en silencio, construyes un tipo de fuerza que no se rompe fácilmente. El carácter real no se forma cuando todo el mundo te está observando, se forma cuando nadie lo está haciendo y aún así decides hacer lo correcto. Ahí es donde se define quién eres realmente. Con el tiempo entendí que la soledad no te debilita, te fortalece si sabes cómo usarla. Te obliga a ser honesto contigo mismo, a corregirte sin excusas, a avanzar sin distracciones y sobre todo te enseña a depender menos de lo externo y más de tu propia palabra. Porque al final, la persona que eres cuando estás solo es la persona que realmente eres. Y si aprendes a sostenerte ahí, ya no habrá nada en el exterior que pueda derrumbarte fácilmente. Uno de los errores más silenciosos, pero más destructivos en la vida de una persona es vivir dependiendo de la aprobación de los demás. Parece algo pequeño, incluso normal, querer que otros estén de acuerdo contigo, que reconozcan lo que haces, que validen tus decisiones, pero cuando eso se convierte en una necesidad, empiezas a perder el control de tu propia vida. Durante mucho tiempo yo viví así. Me importaba demasiado lo que los demás pensaran. Si alguien aprobaba mis ideas, me sentía seguro. Si alguien las cuestionaba, empezaba a dudar. Si recibía apoyo, avanzaba con energía. Si no lo recibía, me detenía emocionalmente. Y sin darme cuenta, mi confianza no estaba construida en mí, estaba construida en las opiniones externas. Y ese es un problema grave, porque las opiniones cambian constantemente. Hoy alguien puede apoyarte, mañana puede ignorarte. Hoy pueden motivarte, mañana pueden criticarte. Y si tu estabilidad depende de eso, entonces tu vida también se vuelve inestable. Recuerdo claramente momentos en los que tenía ideas, proyectos, decisiones importantes que quería tomar, pero no las tomaba hasta escuchar lo que otros pensaban. Buscaba confirmación, buscaba señales, buscaba esa aprobación que me hiciera sentir que estaba haciendo lo correcto, y muchas veces en ese proceso perdía impulso, porque cuando vives buscando aprobación, no actúas desde convicción, actúas desde miedo. Miedo a equivocarte, miedo a que te juzguen, miedo a no encajar. Y ese miedo te va reduciendo poco a poco, hasta que empiezas a tomar decisiones no por lo que quieres, sino por lo que crees que los demás aceptarán. Pero llega un punto en la vida en el que tienes que hacerte una pregunta incómoda. ¿Estoy viviendo mi vida o estoy tratando de cumplir con las expectativas de otros? Esa pregunta me cambió la perspectiva, porque me di cuenta de algo muy claro. No importa cuántas personas aprueben tus decisiones si tú mismo no estás convencido de ellas. No importa cuántos aplausos recibas si por dentro estás lleno de dudas. Ahí empecé a cambiar mi enfoque. Empecé a tomar decisiones sin necesidad de explicarlas tanto. Empecé a avanzar sin esperar que todos entendieran mi camino. Empecé a confiar más en mi criterio que en la opinión colectiva. Y al principio eso genera incomodidad porque estás acostumbrado a buscar aprobación, pero con el tiempo empiezas a notar algo poderoso. Cuando dejas de depender de la validación externa, tu mente se vuelve más clara. Ya no estás dividido entre lo que quieres hacer y lo que otros esperan de ti. Empiezas a moverte con más libertad, con más firmeza, con más seguridad, no porque todos estén de acuerdo contigo, sino porque tú estás en paz con tus decisiones. También entendí algo importante. No todos van a entender tu proceso y no tienen por qué hacerlo. Cada persona ve la vida desde su propia experiencia, sus miedos y sus límites. Si dependes de que todos lo comprendan, nunca avanzarás demasiado lejos.
Cuando dejas de buscar aprobación, algo cambia profundamente dentro de ti. Empiezas a actuar desde convicción, no desde validación. Y esa diferencia es la que separa a las personas que solo intentan avanzar de las que realmente construyen una vida sólida. Porque al final, vivir buscando aprobación es vivir entregando tu poder, y recuperar ese poder significa aprender a avanzar incluso cuando no todos estén de acuerdo contigo. Quejarse parece algo inofensivo, incluso parece una forma de desahogo normal, algo que todos hacemos cuando las cosas no salen bien. Pero la realidad es mucho más profunda. La queja constante no es solo una expresión emocional, es una mentalidad que te va debilitando poco a poco hasta paralizarte por completo. Durante una etapa de mi vida, yo también caí en ese hábito sin darme cuenta. Me quejaba de las circunstancias, del tiempo, de las oportunidades, de lo difícil que parecía avanzar en comparación con otros. Y en mi mente esas quejas tenían sentido, eran reales, estaban justificadas. Pero lo que no veía en ese momento era el efecto que estaban teniendo en mí. Porque cada vez que te quejas estás entrenando tu mente para enfocarse en lo que está mal en lugar de enfocarse en lo que puedes hacer. Estás reforzando la idea de que no tienes control, de que las cosas simplemente te pasan, de que eres víctima de las circunstancias. Y esa mentalidad con el tiempo te quita toda iniciativa. Recuerdo momentos específicos donde pasaba más tiempo hablando de lo que no funcionaba que trabajando en cambiarlo. Analizaba los problemas, los discutía, los repetía en mi mente una y otra vez, pero no actuaba. Y lo más peligroso de la queja es que te da la ilusión de estar haciendo algo, cuando en realidad no estás cambiando nada. Hasta que un día me hice una pregunta que fue incómoda pero necesaria. ¿Qué estoy construyendo con todas estas quejas? Y la respuesta fue clara: nada. Solo estaba alimentando frustración. Ahí entendí algo importante. La queja no resuelve problemas, solo los amplifica en tu mente. Y mientras más te enfocas en lo que no funciona, menos ves las posibilidades que tienes frente a ti. Decidí entonces cambiar ese patrón. Cada vez que me encontraba quejándome, me obligaba a detenerme y reformular la situación en términos de acción. En lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, empecé a preguntarme ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Y ese pequeño cambio lo transformó todo, porque cuando cambias la pregunta, cambias el enfoque. Y cuando cambias el enfoque, cambias tus decisiones. Donde antes había frustración, empezó a haber movimiento. Donde antes había excusas, empezaron a aparecer soluciones. También me di cuenta de algo muy poderoso. Las personas que más avanzan no son las que tienen menos problemas, sino las que tienen menos tiempo para quejarse porque están ocupadas resolviendo. No se quedan atrapadas en lo que está mal, se enfocan en lo que pueden mejorar. La queja te mantiene en el mismo lugar emocionalmente. Te da alivio momentáneo, pero te cobra caro en el largo plazo porque te roba energía, claridad y acción. Y sin acción no hay cambio posible. Empecé entonces a observar algo en mí mismo. Cada vez que dejaba de quejarme, mi mente se volvía más clara. Empezaba a ver opciones que antes no veía. Empezaba a actuar más rápido. Empezaba a avanzar sin tanto peso emocional. Porque la queja te hace sentir que estás haciendo algo, pero la acción es lo único que realmente transforma tu realidad. Y cuando entiendes eso, cambias tu manera de vivir. Dejas de repetir problemas y empiezas a construir soluciones. Dejas de explicar por qué no puedes y empiezas a encontrar cómo sí puedes. Y ahí es donde realmente comienza el cambio. Hay algo que separa a las personas que solo hablan de cambio de las personas que realmente cambian su vida. La confianza construida en base a acciones, no en base a palabras. Porque puedes repetir afirmaciones, puedes leer libros, puedes escuchar consejos, pero si tus acciones no respaldan lo que dices, tu confianza interna siempre será frágil. Durante mucho tiempo yo viví con una confianza inestable. Había días en los que me sentía capaz, seguro, enfocado, pero esa seguridad dependía de cómo me sentía en el momento o de lo que otros opinaban. Si recibía reconocimiento, me sentía fuerte. Si no lo recibía, empezaba a dudar de mí mismo. Y ese tipo de confianza es peligrosa, porque no está construida sobre hechos, sino sobre emociones. Recuerdo etapas en las que prometía cosas a mí mismo: cambiar hábitos, ser más disciplinado, avanzar en proyectos importantes, pero muchas de esas promesas se quedaban en intención.
Y cada vez que no cumplía lo que decía, aunque nadie más lo supiera, algo dentro de mí se debilitaba. Porque uno no pierde confianza de un día para otro, la pierde poco a poco, cada vez que se falla a sí mismo. Y eso es algo que muchas personas no entienden. La confianza más importante no es la que otros tienen en ti, es la que tú tienes en ti mismo. Porque puedes tener apoyo externo, puedes tener motivación, puedes tener reconocimiento, pero si tú no confías en tu propia palabra, siempre vas a vivir con inseguridad interna. Hubo un momento en el que empecé a notar ese patrón claramente. Me di cuenta de que hablaba mucho sobre lo que quería hacer, pero no siempre lo ejecutaba con consistencia. Y eso creó una desconexión entre lo que decía y lo que hacía. Y cada vez que hay esa desconexión, la confianza se debilita. Ahí decidí cambiar algo fundamental. Empecé a enfocarme menos en prometer y más en cumplir. Pequeñas acciones pero constantes. Si decía que iba a hacer algo, lo hacía. Si me comprometía conmigo mismo, lo respetaba. Aunque nadie lo supiera, aunque nadie lo viera, aunque no hubiera recompensa inmediata, y al principio no parece gran cosa, pero con el tiempo eso construye algo poderoso, porque cada vez que cumples contigo mismo, refuerzas la idea de que puedes confiar en ti, y cada vez que te fallas, refuerzas lo contrario. Empecé a entender que la confianza no es un sentimiento, es un resultado. Es el resultado de repetirte a ti mismo a través de acciones que eres alguien confiable. Y cuando eso empieza a consolidarse, cambia completamente la manera en la que te mueves en la vida. Dejas de dudar tanto, dejas de necesitar tanta validación, dejas de cuestionarte cada decisión, porque ya tienes evidencia interna de que puedes hacer lo que dices. También entendí algo importante: la confianza real no se construye en los momentos grandes, se construye en los pequeños, en esas decisiones diarias que nadie ve, en esos compromisos que nadie supervisa, en esas acciones que parecen insignificantes, pero que acumuladas definen quién eres. Con el tiempo, esa consistencia crea algo muy fuerte dentro de ti. Ya no necesitas motivación constante, ya no necesitas aprobación externa, porque tienes algo más sólido, la evidencia de tu propia disciplina. Y cuando llegas a ese punto, empiezas a moverte con una seguridad diferente, no porque todo sea fácil, sino porque sabes que puedes confiar en ti incluso cuando es difícil. Una de las habilidades más importantes que puede desarrollar una persona en su vida es aprender a levantarse rápido después de cada caída. Porque no importa cuánto te prepares, no importa cuánto planifiques, no importa cuánta disciplina tengas, vas a fallar en algún momento. La diferencia no está en evitar las caídas, sino en cuánto tiempo te quedas en el suelo después de ellas. Durante mucho tiempo yo interpretaba el error como algo mucho más grande de lo que realmente era. Cuando fallaba en algo, cuando no cumplía una meta, cuando me desviaba de mis planes, lo tomaba como una señal de incapacidad. Y lo peor no era el error en sí, sino lo que venía después, el tiempo que perdía pensando en ese error. Me quedaba atrapado en la culpa, en el análisis excesivo, en la frustración interna, y mientras más tiempo pasaba en ese estado, menos energía tenía para volver a intentarlo. Era como si cada error no solo me detuviera, sino que me hundiera más. Pero con el tiempo entendí algo muy importante. El error es parte del proceso, pero quedarse en el error es una elección. Caer es inevitable, pero permanecer caído es opcional. Recuerdo momentos en los que no cumplía con lo que me había propuesto, y en lugar de corregir rápidamente, empezaba a justificarme o a castigarme mentalmente. Pensaba demasiado en lo que salió mal, en lo que debería haber hecho diferente, en cómo había fallado, pero ese enfoque no me ayudaba a avanzar, solo me mantenía estancado emocionalmente, hasta que un día decidí cambiar esa dinámica. Empecé a hacerme una pregunta diferente cada vez que fallaba. En lugar de ¿por qué me pasó esto?, me preguntaba ¿qué hago ahora para corregirlo? Y esa pequeña diferencia cambió todo, porque cuando te enfocas en el pasado te detienes, pero cuando te enfocas en la siguiente acción te mueves, y el movimiento es lo único que rompe el ciclo del error. Empecé a entender que las personas que tienen éxito no son las que nunca fallan, sino las que fallan, ajustan y continúan sin perder demasiado tiempo en el suelo. No dramatizan el error, no lo convierten en identidad, no lo convierten en excusa, simplemente lo usan como aprendizaje y siguen adelante. También descubrí algo importante: mientras más rápido te levantas, menos poder tiene el error sobre ti, porque el problema no es equivocarse, el problema es quedarte atrapado emocionalmente en la equivocación. Empecé a practicar algo simple pero poderoso:
Cada vez que fallaba en algo lo reconocía, aprendía lo necesario y regresaba a la acción lo antes posible, sin excesos de culpa, sin largas pausas, sin conversaciones internas que solo me debilitaban. Y con el tiempo ese hábito cambió mi mentalidad por completo. Dejé de ver los errores como finales y empecé a verlos como ajustes. Dejé de ver las caídas como fracasos y empecé a verlas como parte natural del camino. Porque entendí algo fundamental. El verdadero progreso no lo define cuántas veces caes, sino cuántas veces decides levantarte sin perder tu impulso. Y cada vez que te levantas más rápido, te vuelves más fuerte, más enfocado y más difícil de detener. Llega un punto en la vida donde todo se reduce a una sola verdad. Tienes que convertirte en tu propia fuente de fuerza, de dirección y de validación. Porque mientras sigas buscando eso afuera, seguirás dependiendo de algo que no controlas. Y una vida que depende de factores externos nunca es una vida estable. Durante mucho tiempo yo viví buscando esa fuerza en otros. Buscaba motivación en palabras externas, buscaba dirección en opiniones ajenas, buscaba validación en resultados visibles o en lo que otros pensaban de mí. Y sin darme cuenta estaba construyendo mi vida sobre algo inestable, algo que podía cambiar en cualquier momento. Recuerdo claramente etapas donde todo mi enfoque dependía de cómo me sentía o de lo que otros me decían. Si alguien me animaba, avanzaba. Si alguien dudaba de mí, me detenía. Si algo salía bien, me motivaba. Si algo salía mal, me desanimaba. Y así no se puede construir nada sólido. Hasta que entendí algo que cambió mi manera de ver la vida. Si tú no eres tu propia fuente de fuerza, entonces siempre vas a necesitar algo externo para moverte. Y eso te vuelve vulnerable. Porque lo externo nunca es constante. Ahí fue cuando empecé a cambiar mi enfoque. Dejé de esperar que algo o alguien me diera energía para actuar y empecé a construir esa energía desde dentro. Empecé a tomar decisiones basadas en lo que sabía que debía hacer, no en cómo me sentía en el momento. Y al principio no es fácil, porque estás acostumbrado a depender de estímulos externos. Pero cuando empiezas a actuar, incluso sin motivación, incluso sin apoyo, incluso sin claridad total, empiezas a descubrir algo poderoso. Tienes más fuerza de la que pensabas. Empecé a darme cuenta de que la verdadera dirección no viene de afuera, viene de la claridad interna. Cuando sabes quién quieres ser y qué quieres construir, ya no necesitas que el mundo te lo recuerde todo el tiempo. Simplemente lo haces. También entendí algo importante. La validación externa es inestable. Hoy pueden reconocerte, mañana pueden ignorarte. Hoy pueden apoyarte, mañana pueden cuestionarte. Y si tu identidad depende de eso, entonces tu estabilidad emocional también será frágil. Por eso empecé a cambiar la forma en que medía mi progreso. Dejé de enfocarme en lo que otros decían y empecé a enfocarme en lo que yo estaba haciendo de manera consistente. Empecé a construir mi validación a través de acciones repetidas, no de opiniones momentáneas. Y con el tiempo eso me dio algo muy valioso, paz interna, porque ya no necesitaba aprobación constante para sentir que iba por buen camino. Sabía que si estaba actuando con disciplina, con intención y con coherencia, eso era suficiente. También descubrí que cuando te conviertes en tu propia fuente de fuerza, dejas de reaccionar tanto a lo externo. Las críticas ya no te destruyen, los elogios ya no te desvían y las circunstancias ya no te controlan, porque tu estabilidad ya no depende del entorno. Empiezas a moverte con una seguridad diferente, no porque todo sea fácil, sino porque ya no necesitas que todo sea fácil para seguir avanzando. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando entiendes que no necesitas que nadie te motive, no necesitas que nadie te valide, no necesitas que nadie te empuje, porque ya aprendiste a hacerlo tú mismo. Ese es el punto donde dejas de sobrevivir y empiezas realmente a construir tu vida con control, dirección y propósito. Y ahora quiero que entiendas algo con total claridad. Todo lo que has escuchado no sirve de nada si no lo conviertes en acción.